Era la única hija del jefe mafioso más temido de la costa este. Cuando solo tenía 6 años, le diagnosticaron un cáncer de hígado raro y agresivo. Los médicos dijeron que no podían hacer nada más y que solo le quedaban 4 meses de vida. Ningún tratamiento funcionaba. No quedaba esperanza. Su padre, un hombre cuyo nombre hacía temblar a hombres adultos, un hombre que podía comprar hospitales enteros si quería, intentó todo lo que el dinero y el poder podían comprar. Amenazó a los médicos. Trajo especialistas de todo el mundo. Habría quemado todo el sistema médico si eso significaba salvar a su pequeña, pero nada funcionó. Y al final, no fue un médico ni un científico quien la salvó. Fue la niñera. Lo que esta mujer hizo en secreto, sin pedir permiso, sin decírselo a nadie, sin esperar nada a cambio, hizo que el hombre más despiadado de Estados Unidos se arrodillara. Arriesgó su propia vida para salvar a una niña que no era suya por sangre. Y cuando se supo la verdad, todo cambió. Esta es la historia real de cómo el amor, cuando es verdadero, no necesita ADN, solo necesita valor. Y a veces los mayores milagros provienen de los corazones más rotos. Antes de continuar, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte lo que sucede a continuación. Dale a me gusta si crees que el amor puede mover montañas y deja un comentario a continuación. ¿Alguna vez has sido testigo de un sacrificio tan poderoso? La mansión de Nathan Cross se encontraba en lo alto de una colina con vistas al puerto de Boston, decorada como un castillo de cuento de hadas. Cientos de globos morados y rosas colgaban del techo. Cintas brillantes envolvían la escalera. Una pancarta con la inscripción «Feliz cumpleaños, Emily», colgaba justo en medio de la amplia sala de estar. Sobre la mesa principal había una tarta de 3 pisos coronada con un 6 hecho de nata montada, rodeada de pequeñas flores moradas elaboradas con azúcar. Todo era perfecto. Todo era deslumbrante, pero nadie en esa sala era realmente feliz. Emily estaba sentada en una silla de ruedas en el centro de todo, pequeña y frágil como un pétalo a punto de marchitarse. Llevaba el vestido morado de princesa con el que había soñado durante meses. En la cabeza llevaba una pequeña corona brillante, pero el vestido le quedaba holgado porque su cuerpo se había adelgazado demasiado. Tenía el rostro pálido, los pómulos marcados y el largo y brillante cabello negro, que una vez tuvo ahora era solo unos pocos mechones, después de ronda tras ronda de quimioterapia. Emily intentaba sonreír a todos, saludaba a los otros niños, haciendo todo lo posible por parecer alegre, pero sus ojos ya no tenían la picardía de antes. En su lugar había un profundo agotamiento que ningún niño de 6 años debería tener. Los otros niños eran los hijos e hijas de los hombres de Nathan. Los habían traído aquí para que Emily tuviera compañeros de juego en su cumpleaños. Corrían y reían, jugando a princesas y caballeros, pero de vez en cuando miraban a Emily con una expresión que mezclaba curiosidad y miedo. No entendían por qué su amiga estaba en una silla de ruedas. No entendían por qué su amiga tenía un aspecto tan diferente. Y podían sentir la pesada atmósfera que los adultos intentaban ocultar. Los adultos estaban de pie por la sala con copas de vino en la mano, sonriendo y charlando. Pero cada sonrisa era forzada. Cada risa era hueca. Sabían la verdad. Todos la sabían. A la niña sentada en medio de la sala solo le quedaban 4 meses de vida. Esta podría ser su última fiesta de cumpleaños. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero la verdad flotaba en el aire como un fantasma invisible. Nathan Cross estaba de pie en un rincón, apartado de la multitud. Llevaba su habitual traje negro y tenía el rostro frío como el hielo. Era el hombre al que temía todo el mundo del hampa de la costa este. Era el hombre que podía ordenar el asesinato de alguien con un simple gesto. Pero en ese momento, tenía los ojos enrojecidos. No apartó la mirada de su hija ni un segundo. Observó a Emily sonreír. Observó a Emily saludar con la mano. Observó a Emily intentar actuar con normalidad. Y cada uno de esos momentos era como una puñalada en el corazón. Marcus estaba a su lado, silencioso como una sombra. El jefe de seguridad sabía exactamente lo que estaba soportando su jefe. Llevaba más de 15 años siguiendo a Nathan. Lo había visto enfrentarse a innumerables enemigos sin mostrar ni una pizca de miedo. Pero era la primera vez que Marcus veía a Nathan tan impotente. De los altavoces salía música alegre, una canción infantil sobre princesas y castillos. Pero en aquella sala, aquella melodía alegre y juguetona sonaba como música fúnebre. Cada nota se sentía pesada. Cada letra sonaba como una despedida.
Emily aplaudía, tratando de cantar, aunque su voz era débil. No sabía lo que todos estaban pensando. O tal vez sí lo sabía, y decidió no preocuparse. Solo quería disfrutar de su cumpleaños. Solo quería ser una niña normal, aunque solo fuera por unas horas. Pero había alguien en esa habitación que había decidido que eso no sucedería. Estaba de pie junto a Emily, con un plato de tarta en la mano, siguiendo con la mirada cada movimiento de la niña. Clara Mitchell, la niñera que había cuidado de Emily durante los últimos 5 años. Y en su mente, un plan descabellado comenzaba a tomar forma. La fiesta comenzó a ralentizarse al caer la tarde. Los niños estaban agotados después de horas corriendo de un lado a otro. Se sentaron dispersos por la habitación, masticando lentamente caramelos y tarta. Los adultos también se habían quedado sin temas de conversación. La sala se sumió poco a poco en un pesado silencio, solo roto por la suave música que salía de los altavoces. Emily seguía en su silla de ruedas, con la corona ligeramente inclinada hacia un lado. Parecía más cansada que al principio, con los ojos apagados mientras miraba fijamente al vacío. El plato de pastel que tenía delante estaba casi intacto porque no tenía fuerzas para comer sola. Clara se dio cuenta. No dijo nada, solo se acercó en silencio a Emily. Entonces hizo algo que hizo que todos los presentes en la sala se volvieran a mirar. Clara se sentó en el suelo, justo al lado de la silla de ruedas. Su sencillo vestido rozaba las frías baldosas de mármol. No le importaba. No le importaban las miradas de los elegantes invitados, que la veían como si fuera una sirvienta maleducada. No le importaba nada excepto la niña sentada frente a ella. Clara levantó el plato, tomó un pequeño bocado con una cucharita y se lo llevó a la boca de Emily, con voz suave, como se calma a un niño para que se duerma. Emily abrió la boca y aceptó el bocado. El glaseado se le pegó a la punta de la nariz, blanco brillante como un pequeño payaso. Clara se rió, y Emily también se rió. Se oyó una risita, clara e inocente. «Mamá, quiero el trozo con fresas», dijo Emily, con voz débil, pero ansiosa. Clara asintió y buscó con cuidado el trozo con una fresa roja y jugosa encima. Cogió una servilleta y le limpió suavemente la nariz a Emily primero, y luego le dio el nuevo bocado. Emily masticó lentamente, con los ojos iluminados. Luego se rió más fuerte. No era la extraña sonrisa que había estado forzando durante toda la fiesta. No era la sonrisa destinada a complacer a los adultos. Era una risa auténtica. La risa de una niña de 6 años que era feliz. El tipo de risa que no se había oído en esta mansión en semanas. Nathan se quedó paralizado en un rincón. La copa que tenía en la mano no se movió. Miró fijamente la escena que tenía delante y no podía creerlo. Su hija se estaba riendo. Reía de verdad. No era la sonrisa que Emily le dedicaba cada vez que él entraba en la habitación del hospital. La sonrisa que ella intentaba esbozar para que él no se preocupara. Era una risa brillante, espontánea, como si esa enfermedad mortal nunca hubiera existido. Nathan no recordaba la última vez que había oído a su hija reír así. Quizá fuera antes de que el médico leyera los resultados de las pruebas. Quizás fue antes de que su mundo se derrumbara. Clara le dijo algo a Emily, con una voz demasiado baja para que Nathan pudiera oírla desde esa distancia, pero vio que Emily asentía con entusiasmo, con los ojos muy abiertos. Entonces, la niña levantó sus delgados brazos y los rodeó con ellos el cuello de Clara. Clara la abrazó, acercándola así, con los ojos cerrados, como si intentara grabar ese momento en lo más profundo de su corazón, como si temiera que no hubiera muchos más momentos como ese. Nathan sintió un nudo de dolor en el pecho. Algo extraño se apoderó de él. No era celos porque su hija pareciera más cercana a otra persona que a él. No era ira porque una niñera se atreviera a sentarse en el suelo en una fiesta lujosa. Era gratitud, una gratitud profunda y sincera. Se preguntó quién era esa mujer que podía hacer tan feliz a su hija. Ella estaba haciendo lo que todo su dinero y su poder no podían hacer. Ella es diferente a las demás. «Señor», murmuró Marcus a su lado. En la voz del jefe de seguridad había un atisbo de admiración que casi nunca mostraba a nadie. Nathan no respondió. Se limitó a seguir observando a Clara y Emily. Las dos cuchicheaban entre ellas, soltando pequeñas risitas de vez en cuando. No sabía que la mujer que sostenía a su hija estaba a punto de hacer algo que pondría su mundo patas arriba. No sabía que, en la mente de Clara, ya se había tomado una decisión, y que ese abrazo no era un adiós, era una promesa.
5 años antes, esta mansión había resonado con la risa de una mujer, Rebecca Cross, la esposa de Nathan, la única persona en el mundo capaz de hacer sonreír al frío y despiadado jefe de la mafia. Ella era su luz, la única razón por la que había considerado dejar atrás el mundo del hampa. Nathan lo había planeado todo. Después de que Rebecca diera a luz, entregaría el imperio a otra persona. Se llevaría a su esposa y a su hija lejos y comenzaría una nueva vida. Pero el destino nunca le dio esa oportunidad. Rebecca murió en la mesa de partos por una hemorragia. Ni siquiera los mejores médicos pudieron salvarla. Nathan estaba fuera de la sala de urgencias, escuchando los primeros llantos de su hija en el mismo momento en que la máquina anunciaba que el corazón de su esposa se había detenido en un instante. Lo tenía todo y lo perdió todo. Nathan se derrumbó por completo. No sabía cómo ser padre. No sabía cómo sostener a un bebé recién nacido. Solo sabía cómo dirigir un imperio criminal, cómo infundir miedo a la gente. Pero ante una pequeña hija que lloraba por su madre, se sentía impotente. La mansión que antes se llenaba con las risas de Rebecca, ahora parecía tan fría como una tumba. Nathan contrató a una niñera tras otra para que cuidaran de Emily. La primera se marchó al cabo de 2 semanas, aterrorizada por los hombres armados que iban y venían por la mansión. La segunda huyó después de ver a Nathan romper su teléfono en pedazos en un arranque de ira. La tercera, la cuarta, la quinta, ninguna duró más de un mes. Tenían miedo de su mundo, miedo a las llamadas nocturnas, miedo a las reuniones secretas a puerta cerrada, miedo a la forma en que los hombres de Nathan las miraban, como si pudieran desaparecer en cualquier momento. Entonces apareció Clara. Vino a solicitar el trabajo cuando Emily tenía 6 meses. Una joven de 23 años, delgada, con unos ojos tan profundamente tristes que parecían no tener fondo. No tenía experiencia trabajando como niñera para ricos. No tenía cartas de recomendación de familias respetables, pero ni siquiera tembló cuando entró en una mansión llena de guardias. Nathan la miró con una mirada tan fría como si estuviera inspeccionando un objeto. «¿Sabes quién soy, verdad?», le preguntó con voz amenazante. «¿Por qué quieres trabajar para mí?». Clara lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Sé quién eres», respondió ella, «pero también sé que hay un niño en esta casa que necesita cuidados, y yo necesito este trabajo». Nathan soltó un bufido burlón. «Mucha gente necesita un trabajo, pero todos huyen. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente?». Clara se quedó en silencio durante un momento, y luego se lo contó. Su voz era suave, pero transmitía un profundo dolor que Nathan reconoció de inmediato. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 7 años. Ella y su hermana menor, Lily, que entonces tenía 5 años, fueron enviadas a un orfanato. Lily tenía una cardiopatía congénita y necesitaba una operación de urgencia para vivir, pero nadie quería adoptar a las 2 hermanas. El orfanato no tenía dinero para pagar la operación. Cuando Clara tenía 15 años, vio morir a su hermana pequeña en sus brazos. Abrazó a Lily durante toda la noche. Sintió cómo su cuerpo se enfriaba cada vez más. Sintió cómo los débiles latidos de su corazón finalmente se detuvieron y ella no pudo hacer nada. «Una vez perdí a mi hermana porque nadie estaba dispuesto a ayudar», dijo Clara, con la voz ligeramente temblorosa, mientras sus ojos permanecían fijos. «No permitiré que eso le vuelva a pasar a ningún niño». Nathan la miró durante un largo rato. Había conocido a miles de personas en su vida y había aprendido a leerlas con una sola mirada. Sabía quién mentía, quién ocultaba algo, quién tenía miedo. Pero en los ojos de Clara no vio nada más que sinceridad absoluta, ni dinero, ni miedo. Solo la determinación de alguien que lo había perdido todo y no quería que nadie más sufriera como ella. Nathan la contrató inmediatamente. Pasaron 5 años. Clara cuidó de Emily en todos los sentidos, desde las comidas hasta el sueño. Se despertaba en mitad de la noche cuando Emily lloraba. Le cantaba las nanas que antes le cantaba a Lily. Le contaba cuentos de hadas todas las noches antes de que Emily se durmiera. La tranquilizaba cuando Emily tenía pesadillas. La abrazaba y le susurraba que todo iría bien. Le enseñó a Emily sus primeras palabras. Le cogió de la mano cuando dio sus primeros pasos vacilantes. Le secaba las lágrimas cada vez que Emily se caía y lloraba. Era la persona a la que Emily buscaba cuando tenía miedo, cuando estaba triste, cuando necesitaba un abrazo cálido. Un día, cuando Emily tenía 4 años, la niña miró a Clara y dijo 2 palabras que dejaron sin habla tanto a Clara como a Nathan.
Mamá número 2. Nadie le había enseñado eso a Emily. Nadie le había dicho que debía decirlo. Había salido de forma natural, directamente del corazón de una niña. Nathan lo oyó. Estaba en la puerta y lo vio todo, pero no lo detuvo. No le pidió a Emily que dejara de llamarla así porque sabía que Clara quería a Emily como si fuera suya, porque sabía que Emily necesitaba una madre y Clara se había convertido en esa madre. Y ahora, al ver a Clara sentada en el suelo, abrazando a Emily durante la fiesta de cumpleaños, Nathan entendió por qué su hija la llamaba mamá, porque realmente era la madre de Emily, no por sangre, sino por amor. La fiesta terminó al caer la noche. Emily estaba agotada después de un largo día. Sus párpados se cerraron en cuanto Clara la acostó en la cama. Todavía llevaba la corona en la cabeza y el vestido de princesa, pero se quedó dormida antes de que Clara pudiera cambiarle la ropa. Clara la cubrió con la manta, se sentó junto a la cama y la observó durante un largo rato. La respiración de Emily era débil y superficial. Su carita parecía tranquila mientras dormía, como si la cruel enfermedad no existiera. Clara se inclinó, besó la frente de la niña y salió silenciosamente de la habitación. Abajo, en su despacho, Nathan estaba sentado solo en la oscuridad. No encendió la luz. Solo la luz de la luna se colaba por la ventana, lo justo para revelar una botella de whisky sobre el escritorio, ya medio vacía. Ya no recordaba cuántos vasos se había tomado. Sobre el escritorio había dos fotografías enmarcadas una al lado de la otra. Una era de Rebecca, con una sonrisa radiante el día de su boda. La otra era de Emily, tomada cuando tenía 1 año, con las mejillas redondas y llenas, y los ojos muy abiertos. Nathan miró a Rebecca, luego miró a Emily, las dos mujeres que más amaba en el mundo. Una lo había dejado para siempre. La otra se le escapaba de las manos cada día un poco más. Lo había intentado todo. Había contratado a los mejores médicos del mundo. Había traído a especialistas de todas partes a Boston. Había amenazado, había suplicado, había gastado millones de dólares, pero nada había funcionado. Ese cruel cáncer de hígado no le daba miedo el dinero. No le daba miedo el poder. Ni siquiera le daba miedo el jefe mafioso más famoso de la costa este. Nathan se llevó el vaso a los labios y bebió un largo trago. El whisky le quemó la garganta con su amargor, pero no era tan amargo como la impotencia que le oprimía el corazón. Podía matar a alguien con un simple gesto. Podía hacer temblar a toda una ciudad con un simple ceño fruncido, pero no podía salvar a su hija. Por primera vez en su vida, Nathan Cross se sentía completamente inútil. En la pequeña habitación detrás de la mansión, Clara yacía en su cama, con los ojos muy abiertos, mirando al techo. Había terminado de limpiar hacía horas, se había duchado, se había puesto el pijama, pero no conseguía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lily, su hermana, 13 años antes. Un rostro pálido, los labios azulados, el aliento debilitándose en los brazos de Clara. Clara, con 15 años, abrazando a su hermana durante toda la noche, suplicándole que no se fuera. Pero Lily se fue. El débil latido de su corazón se detuvo por completo al amanecer. Clara recordó la promesa que había hecho ese año. Juró que nunca más dejaría morir a un niño porque nadie lo salvara. Juró que haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a los niños. Y ahora Emily también se le estaba muriendo. 4 meses, quizá menos. Los médicos dijeron que un trasplante de hígado era la única posibilidad, pero el tipo de sangre de Emily era demasiado raro. AB negativo. Solo el 1% de la población tenía ese tipo de sangre. No podían encontrar un donante compatible. Y entonces Clara recordó algo de repente. 2 años antes, Emily se había caído por las escaleras y había sangrado mucho. Había necesitado una transfusión de urgencia. Y Clara había donado sangre porque también era AB negativo. El mismo tipo de sangre. Si tenían el mismo tipo de sangre, eso significaba que un hígado también podría ser compatible. Clara se incorporó de golpe en la oscuridad, con el corazón latiéndole a toda velocidad. No, esta vez no. No iba a quedarse quieta y ver morir a Emily como había visto morir a Lily. Esta vez iba a actuar. No sabía que la decisión que tomaría esa noche lo cambiaría todo. Clara no podía dormir. Se incorporó, encendió la lámpara del escritorio y sacó un viejo ordenador portátil del cajón. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro en la habitación oscura, formando un tenue halo de luz. Abrió el navegador y comenzó a buscar. Trasplante de hígado,
donación de hígado en vida, requisitos para los trasplantes de hígado en niños. Leyó docenas de artículos médicos, revisando términos técnicos complicados, obligándose a comprender cada palabra. Y descubrió algo que no sabía. Un donante vivo podía dar parte de su hígado, alrededor del 60%, y seguir viviendo con buena salud. El hígado era el único órgano del cuerpo con capacidad de regeneración. Después de unos meses, la parte restante del donante volvería a crecer hasta alcanzar casi su tamaño original. La parte trasplantada al receptor también crecería para satisfacer las necesidades del cuerpo. Tanto el donante como el receptor podrían vivir con normalidad después de la cirugía. Clara leyó esa sección una y otra vez, con el corazón latiendo más rápido. Había esperanza. Había una manera, pero luego siguió leyendo, y los números le helaban la sangre. La cirugía de trasplante de hígado de donante vivo era extremadamente peligrosa. La tasa de mortalidad del donante oscilaba entre el 10 y el 15%. Eso significaba que, de cada 10 donantes de hígado, 1 o 2 podrían no salir del quirófano. Era un riesgo real. Era una muerte real. Clara se sentó en silencio frente a la pantalla y siguió leyendo los requisitos para el trasplante. El donante y el receptor debían compartir el mismo tipo de sangre. La compatibilidad de los tejidos debía ser alta. El tipo de sangre de Emily era AB negativo, uno de los tipos de sangre más raros del mundo, que solo se encuentra en alrededor del 1% de la población. Por eso los médicos no podían encontrar un donante adecuado en la lista de espera. Pero Clara sabía que ella también tenía AB negativo. Lo había confirmado 2 años antes, cuando Emily se cayó y necesitó una transfusión de sangre de urgencia. Recordaba claramente lo sorprendido que se había quedado el médico al descubrir que ella y Emily compartían un tipo de sangre tan raro. En aquel momento, no le había dado mucha importancia. Ahora, podría ser la clave para salvar la vida de Emily. Si compartían el mismo tipo de sangre, eso significaba que su hígado podría ser compatible con el de Emily. No podía estar segura al 100% porque aún tendrían que hacer pruebas de compatibilidad de tejidos. Pero era una oportunidad. La única oportunidad. Clara cerró los ojos e imaginó lo que pasaría si se lo contaba a Nathan. Él la detendría. Lo sabía con absoluta certeza. Nathan Cross lo controlaba todo. Nunca aceptaría que alguien se sacrificara por él o por su hija. Así era él. Se negaría, lo prohibiría, haría todo lo posible para impedirlo. Diría que no podía permitir que otra persona muriera por su hija. Diría que encontraría otra manera, pero no había otra manera. Clara había oído a los médicos decirlo. A Emily solo le quedaban 4 meses, quizá menos. No había ningún donante adecuado en la lista. No iba a ocurrir ningún milagro a menos que ella misma lo creara. Clara abrió los ojos y se quedó mirando la pantalla del portátil. Había tomado una decisión. Se haría las pruebas en secreto. Confirmaría si su hígado era compatible con el de Emily. Si lo era, encontraría la manera de que se realizara la operación sin que Nathan se enterara. El plan era una locura. Sabía que era lo más imprudente que había considerado en toda su vida. Podría morir en la mesa de operaciones. Quizá nunca despertaría. Pero si no hacía nada, Emily moriría con toda seguridad. Y no podía soportarlo. No otra vez. No después de Lily. Clara cerró el portátil a las 3 de la madrugada. La habitación quedó sumida en la más absoluta oscuridad. Se sentó en silencio en la cama, con las manos apoyadas en los muslos. Sus dedos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por determinación. Mañana empezaría. A la mañana siguiente, Clara se despertó temprano, como de costumbre. Preparó el desayuno para Emily, le dio la medicina a la niña y esperó a que Emily se volviera a dormir. Nathan estaba en su despacho, ocupándose de los negocios como hacía todos los días. Clara llamó a la puerta y entró. «Señor, necesito salir a comprar algunas cosas para Emily», dijo con tono tranquilo, como si fuera una mañana cualquiera. Nathan levantó la vista de la pila de papeles y asintió. «¿Necesitas dinero?» «No, señor, volveré antes del mediodía». Nathan asintió de nuevo y volvió a su trabajo. No sospechaba nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Clara llevaba 5 años trabajando para él. Nunca le había mentido, nunca había hecho nada que le hiciera dudar de ella. Clara salió de la mansión en coche, pero no fue a ninguna tienda. Se dirigió directamente a un hospital en las afueras de Boston, lejos del hospital donde Emily estaba siendo tratada. No quería que nadie la reconociera.
No quería que ninguna información llegara a oídos de Nathan. En la recepción, Clara solicitó un análisis de sangre completo y una ecografía del hígado. La recepcionista la miró con curiosidad. ¿Puede decirme el motivo, señora? Quiero donar parte de mi hígado a un familiar, respondió Clara sin dudar ni un instante. Un médico se reunirá con usted para una consulta antes de las pruebas, dijo la recepcionista. Clara se reunió con el médico y respondió a preguntas sobre su historial médico y sobre por qué quería donar. Dijo la verdad, solo omitió la identidad de Emily y la verdadera naturaleza de su relación. El médico asintió y rellenó los formularios para las pruebas. Los resultados estarán listos en 3 días. Puede venir a recogerlos o le llamaremos para informarle. 3 días. 3 días de espera, los 3 días más largos de la vida de Clara. Regresó a la mansión antes del mediodía, tal y como había prometido. Siguió cuidando de Emily como siempre había hecho, dándole de comer, contándole historias, cantándole para que se durmiera. Pero por dentro, cada hora que pasaba era como una piedra que le oprimía el pecho. Emily se debilitaba cada día más. Comía menos y dormía más. Su piel se estaba volviendo ligeramente amarillenta, un signo de que su hígado estaba fallando. Cada vez que Clara miraba a Emily, sentía que se le encogía el corazón. El tiempo se acababa. Cada día que pasaba era un día más cerca de la muerte para Emily. Al tercer día, el teléfono de Clara vibró mientras estaba sentada junto a la cama de Emily. Miró la pantalla y vio el número del hospital. Su corazón se aceleró frenéticamente. Se levantó con cuidado y salió al jardín para que nadie pudiera oírla. Señorita Clara Mitchell, dijo la voz del médico al otro lado del teléfono. Tengo los resultados de las pruebas. ¿Podría venir al hospital para que los comentemos? Clara tragó saliva, con la garganta seca. Por favor, dígamelo por teléfono. Necesito saberlo ahora mismo. Hubo una pausa. Clara podía oír el ruido de papeles al otro lado del teléfono. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a salírsele del pecho. Hay un problema con sus resultados, dijo el médico lentamente. El mundo de Clara pareció derrumbarse. ¿No son compatibles?, preguntó con voz temblorosa, y su corazón se detuvo por un instante. Si no eran compatibles, Emily moriría. No había otra opción ni otra esperanza. El silencio se prolongó. Clara quería gritar, tirar el teléfono contra la pared, llorar hasta quedarse sin aliento. No, dijo el médico. Todo lo contrario. Clara no lo entendía. Se quedó paralizada, incapaz de respirar. Tu hígado es compatible con la paciente Emily Cross a un nivel casi perfecto, un 98% compatible. El médico continuó, con un tono de incredulidad en la voz. Llevo 25 años haciendo esto y nunca había visto una cifra tan alta. Es casi el destino. Clara no podía hablar. Se quedó en el jardín con el teléfono pegado a la oreja. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de esperanza. Podía salvar a Emily. Su hígado era compatible. Un 98%, casi perfecto, casi un destino. El médico dijo algo sobre la necesidad de reunirse para hablar más sobre los siguientes pasos. Clara le oyó, pero no le prestó atención. Su mente solo tenía un pensamiento que daba vueltas y vueltas. Salvaría a Emily, aunque le costara la vida. Clara se secó las lágrimas y miró hacia la mansión donde dormía Emily. «Vas a vivir», susurró, con la voz temblorosa pero firme y decidida. «Mamá te lo promete». Al día siguiente, Clara se puso en contacto directamente con el Dr. Harrison Webb, el médico que trataba a Emily. Le pidió reunirse en privado, sin Nathan, y le insistió en que era urgente. El Dr. Webb se sorprendió por la inusual petición, pero accedió. Concertaron la reunión en su despacho esa misma tarde, mientras Nathan estaba ocupado en una reunión con sus hombres. Clara llegó al hospital a la hora acordada. Llevaba consigo la carpeta con los resultados de las pruebas del hospital suburbano. Entró en el despacho del Dr. Webb, cerró la puerta con cuidado y se sentó en la silla frente a él. Sin rodeos, colocó la carpeta sobre la mesa y la deslizó hacia él. El Dr. Webb la abrió y comenzó a leer. Sus ojos se abrieron cada vez más a medida que escaneaba cada página. Levantó la vista hacia Clara, con una expresión que no podía ocultar su sorpresa. Usted tiene la intención de donar parte de su hígado a Emily». «Sí», respondió Clara, con una voz extrañamente tranquila. El Dr. Webb dejó la carpeta y la miró fijamente, como si intentara determinar si estaba bromeando. Pero la mirada de Clara era completamente seria. «Sabes los riesgos que conlleva, ¿verdad?»,
Preguntó con voz grave. Esta operación podría matarte. La tasa de mortalidad es del 15%, e incluso si sobrevives, podrías quedar debilitada de forma permanente. El hígado nunca vuelve a ser lo que era. Es posible que tengas que vivir con complicaciones el resto de tu vida. Clara la sintió. Lo sé. He leído todo, pero si no hacemos nada, Emily morirá al 100%. Elijo el 15%. El Dr. Webb se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando algo. Luego preguntó, con voz más suave, pero aún llena de dudas, ¿por qué haces esto? Solo eres la niñera, no eres de la familia, no eres pariente. Nadie te obliga a sacrificarte así. Clara no dijo nada. Bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos entrelazados. Me llama mamá número 2, dijo con una voz tan suave como un susurro. No necesito un certificado de nacimiento para ser madre, y tengo mis propias razones. Por favor, no me pregunte nada más. El doctor Webb la observó durante un largo rato. Llevaba 25 años en la medicina y había conocido a todo tipo de personas. Sabía cómo detectar la falsedad, cómo reconocer cuando alguien estaba fingiendo. Pero en los ojos de Clara solo vio sinceridad absoluta, una determinación inquebrantable. Era una mujer que había tomado una decisión y nada podía cambiarla. De acuerdo, dijo por fin. Lo mantendré en secreto y prepararé la cirugía, pero tiene que firmar los formularios de consentimiento y aceptar toda la responsabilidad. No puedo permitir que el hospital o yo mismo asumamos las consecuencias si algo sale mal. Lo entiendo, asintió Clara. Discutieron el momento adecuado. Clara conocía la agenda de Nathan como la palma de su mano. Dentro de 5 días tenía una importante reunión con sus socios en Nueva York. Saldría temprano por la mañana y volvería tarde por la noche. Tiempo suficiente para que la cirugía se completara antes de que él se enterara de lo que estaba pasando. El doctor Webb asintió y lo anotó. La cirugía se llevaría a cabo ese día. Reuniría al mejor equipo. Clara firmó la gruesa pila de papeles, página tras página, el consentimiento quirúrgico, las exenciones de responsabilidad, los reconocimientos de que había sido informada sobre los riesgos. Cada firma era un paso más cerca de la mesa de operaciones. Cada firma podría ser la última de su vida, pero su mano no temblaba. Clara salió del hospital a última hora de la tarde. Sus pasos eran silenciosos a lo largo del largo pasillo, pero su corazón estaba apesadumbrado. Sabía que esta podría ser la decisión final de su vida. Sabía que dentro de 5 días podría no volver a despertar, pero no se arrepentía. Emily viviría. Eso era lo único que importaba. Los 5 días pasaron tan rápido como un solo suspiro. La noche antes de la cirugía, Clara no pudo dormir. Se tumbó en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando al techo y contando cada tic-tac del reloj. Cuando las agujas marcaron la medianoche, se levantó, abrió suavemente la puerta de su dormitorio y caminó por el oscuro pasillo. Se detuvo frente a la habitación de Emily y puso la mano en el pomo de la puerta. Su corazón latía con fuerza. Esta podría ser la última vez que viera a la niña. Respiró hondo y abrió lentamente la puerta. La habitación estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por la tenue luz del monitor cardíaco, que parpadeaba a un ritmo constante. El suave pitido sonaba una y otra vez, como los latidos del corazón de Emily, frágiles, pero aún presentes. Clara se acercó a la cama y se sentó en la silla en la que se había sentado miles de veces durante los últimos 5 años. Miró a Emily en la oscuridad. La niña estaba muy delgada, con los pómulos salientes y la carita diminuta, como la de una muñeca de porcelana. El cabello que antes había sido negro y brillante, ahora solo era unos pocos mechones en su cabeza. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la débil luz, pero el rostro dormido de Emily seguía siendo tranquilo, angelical, como si la cruel enfermedad no existiera, como si fuera simplemente una niña normal de 6 años. Perdida en un dulce sueño, Clara recordó a Emily 5 años antes. Una recién nacida tan pequeña que cabía perfectamente en los brazos de Clara, llorando por leche en medio de la noche. Recordó la primera vez que Emily la llamó mamá, sus ojos grandes fijos en ella con total confianza. Recordó la primera vez que Emily dio sus primeros pasos tambaleantes, acercándose a ella con sus pequeños brazos abiertos. Recordaba cada vez que Emily tenía una pesadilla, cómo la niña corría a la habitación de Clara, se subía a la cama y se aferraba a ella con fuerza. Cada uno de esos momentos era más precioso que cualquier cosa en el mundo.
Clara se inclinó y le dio un suave beso en la frente a Emily. Sus labios tocaron la piel cálida y tuvo que luchar para no llorar. Mamá te va a salvar, le susurró con voz entrecortada. Pase lo que pase, vas a vivir, vas a crecer, vas a tener un futuro. Mamá te lo promete. Emily no la oyó. La niña seguía durmiendo, respirando suavemente, sin saber que la mujer que tenía a su lado se disponía a arriesgar su vida por ella. Clara se quedó junto a la cama un poco más, echando un último vistazo a Emily, y luego se levantó y se marchó. Volvió a su habitación, encendió la lámpara del escritorio y sacó papel y bolígrafo. Tenía que escribir una carta a Nathan por si acaso no despertaba. A Clara le temblaba la mano mientras ponía el bolígrafo sobre el papel. Las lágrimas caían, manchando la tinta en algunos lugares, pero siguió escribiendo, palabra por palabra, línea por línea. Volcó todo lo que llevaba dentro en esa carta. Lo explicó todo. Se disculpó por no habérselo dicho antes. Le pidió a Nathan que cuidara de Emily y se despidió por si acaso era su último adiós. También escribió un testamento sencillo. No tenía mucho, solo unos pequeños ahorros y algunos recuerdos. Se lo dejó todo a Emily. Metió ambos documentos en un sobre y los cerró. A las 4 de la madrugada, mientras toda la mansión aún dormía, Clara se coló en el despacho de Nathan. Dejó el sobre su escritorio, justo donde él lo vería al regresar de Nueva York. En el exterior del sobre escribió: «Señor Cross, por favor, léalo cuando termine la operación». Clara se quedó en la puerta de la oficina y miró hacia la mansión, bañada por la tenue luz del amanecer. Quizá fuera la última vez que veía aquel lugar. Quizá fuera la última vez que estaba viva. Pero no tenía miedo. Había tenido miedo una vez, hacía 13 años, cuando Lily murió en sus brazos. Había tenido miedo de sentirse impotente, miedo de no poder hacer nada, miedo de ver cómo alguien a quien quería se le escapaba. No quería volver a tener miedo. Esta vez, actuaría. Clara salió silenciosamente de la mansión mientras el cielo aún no se había iluminado del todo. En su bolsillo llevaba los papeles del hospital. En su corazón estaba la imagen de Emily. Eso era todo lo que necesitaba. Esto es lo que Clara escribió esa noche, cuando las lágrimas caían sobre cada página y su mano no dejaba de temblar. La carta que le dejó a Nathan. La carta que podrían haber sido sus últimas palabras en esta vida. Señor Cross, cuando lea esta carta, estaré en la mesa de operaciones o quizá ya haya fallecido. Sé que se enfadará. Sé que no tengo derecho a tomar esta decisión por mi cuenta sin decírselo, pero también sé que si se lo dijera, me lo impediría. Y no podía permitir que eso sucediera. Mi hígado es compatible con el de Emily. Me hice las pruebas en secreto. 98% de compatibilidad. Esta es la única oportunidad de salvarla. Y no puedo quedarme sentada viendo cómo Emily se va sin hacer nada. Conozco los riesgos. Sé que puede que no despierte, pero si tengo que elegir entre vivir viendo morir a Emily y morir para que Emily pueda vivir, elijo lo segundo sin dudarlo. Si no despierto, por favor, dile a Emily que su segunda mamá la quiere mucho. Dile que no me arrepiento de nada. Dile que ser su madre, aunque solo fuera de nombre, fue lo más feliz de mi vida. Por favor, háblale de mí a Emily cuando crezca. Dile que había una mujer que la quería tanto que estaba dispuesta a cambiarlo todo por ella. Dile que su segunda mamá nunca la vio como un trabajo, sino como una hija, como parte de la familia, como la razón por la que me levantaba cada mañana. Si me despierto, por favor, no me echéis. Dejadme quedarme al lado de Emily. Es lo único que quiero. No necesito dinero, no necesito fama, no necesito nada más. Solo necesito estar con ella, verla crecer, escuchar cómo me llama mamá todos los días. Gracias por darme 5 años para ser madre. Ha sido el mejor regalo que he recibido nunca. No sabes lo importante que ha sido para mí. Después de perder a Lily, pensé que nunca volvería a tener la oportunidad de querer a una niña así. Pero Emily me dio esa oportunidad. Ella curó la herida de mi corazón. Y ahora es mi turno de salvarla. Si no despierto, por favor, sepan que dije que sí. Dije que sí a esta cirugía. Dije que sí al sacrificio. Dije que sí porque amo a Emily. Mamá dijo que sí. Clara, la reunión en Nueva York se canceló sin previo aviso. El socio se enfrentaba a un grave problema legal y tuvo que posponer todas las negociaciones. Nathan recibió la noticia a las 7 de la mañana, justo cuando llegaba a la oficina del socio. No se quedó. Inmediatamente llamó a su avión privado
y voló de regreso a Boston. Llegó a la mansión a las 10 de la mañana, 6 horas antes de lo previsto. En cuanto entró, Nathan supo que algo iba mal. La mansión estaba demasiado silenciosa. No se oía a Emily ni a Clara cantando canciones de cuna o contando cuentos. Llamó a la ama de llaves y le preguntó dónde estaba Clara. «Ha llevado a Emily al hospital esta mañana temprano, señor», respondió la ama de llaves con expresión tranquila, como si fuera algo habitual. Nathan frunció el ceño. ¿Al hospital? No tenía cita hoy. Sacó su teléfono y llamó a Clara. Sonó 1, 2, 3 veces. No contestó. Volvió a llamar. Seguía sin contestar. El corazón de Nathan comenzó a acelerarse. Algo no iba bien. Llamó al hospital donde estaban tratando a Emily. Dijo que necesitaba hablar con Clara Mitchell, con voz fría y autoritaria. La recepcionista respondió que lo sentía, pero que Clara Mitchell estaba en el ala quirúrgica y no podía comunicarse con ella. ¿Cirugía?, rugió Nathan. ¿Qué cirugía? La recepcionista dijo que no estaba autorizada a revelar información sobre los pacientes por teléfono. Nathan colgó y entró en su despacho, con la mente llena de 1000 preguntas. Clara estaba en cirugía. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué nadie se lo había dicho? Y entonces lo vio. Un sobre blanco estaba cuidadosamente colocado sobre su escritorio. La familiar letra de Clara estaba en el frente. «Señor Cross, por favor, léalo cuando termine la cirugía». El corazón de Nathan pareció detenerse por un instante. Le temblaba la mano al coger el sobre. Lo abrió y sacó la carta que había dentro, y su mundo se derrumbó. Cada línea le golpeaba como un martillo en la cabeza. «Mi hígado es compatible con Emily. Me hice las pruebas en secreto. Compatibilidad del 98%. Puede que no despierte». Mamá dijo que sí. Nathan lo leyó una y otra vez, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Clara iba a donar parte de su hígado a Emily. En ese momento, estaba en la mesa de operaciones y podía morir. La carta se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. Nathan palideció como la muerte. «¿Qué está haciendo?», gritó, con la voz quebrada en la habitación vacía. Marcus oyó el grito y entró corriendo, preguntando qué pasaba. Nathan no respondió. Cogió las llaves del coche del escritorio y salió corriendo. «Al hospital, ahora mismo», le gritó a Marcus mientras éste corría tras él. Nathan conducía como un loco. Se saltaba los semáforos en rojo, zigzagueaba entre los carriles y casi chocaba contra un taxi. Las bocinas sonaban por todas partes, pero a él no le importaba. Marcus se sentó en el asiento del copiloto, agarrándose con fuerza al asa, sin atreverse a decir una palabra. Sabía que su jefe estaba fuera de control. «Si ella muere», dijo Nathan con voz temblorosa, «quemaré todo el hospital». Pero no había ira en su tono, ni la familiar amenaza fría del temido jefe de la mafia. Solo había miedo, miedo real, miedo que se le metía hasta los huesos. Marcus lo miró y, por primera vez en 15 años de trabajar juntos, vio a Nathan asustado. Nathan apretó el volante con fuerza, con la mirada fija en la carretera. En su mente solo había Clara. Clara sonriendo. Clara cantando a Emily para que se durmiera. Clara sentada en el suelo en la fiesta de cumpleaños, dándole de comer pastel a su hija. Clara llevaba 5 años con ellos. Clara quería a Emily como si fuera suya, y ahora Clara podría morir por culpa de Emily. Por primera vez en su vida, Nathan Cross rezó. No era un hombre que creyera en Dios ni en ningún poder superior. Creía en el dinero y en el poder. Pero en ese momento, el dinero y el poder no significaban nada. No sabía a quién rezar. No sabía cómo hacerlo. Solo repetía una y otra vez una única frase en su cabeza. «Por favor, déjala vivir. Por favor». Nathan irrumpió en el hospital como una fuerza de la naturaleza. Marcus y 2 guardaespaldas corrían detrás de él, luchando por mantener el ritmo. La recepcionista se levantó y levantó una mano para detenerlo. «Señor, no puede». Nathan rugió con una voz como un trueno. «Clara Mitchell, ¿dónde está?» La recepcionista dio un paso atrás, pálida. Marcus hizo una señal a los guardias y estos avanzaron un paso. No fue necesaria la violencia. La amenaza que suponía su sola presencia bastó para silenciar todo el vestíbulo del hospital. Una enfermera se acercó apresuradamente, con la voz temblorosa. «La señorita Clara Mitchell está en el quirófano, señor. Le están haciendo un trasplante de hígado». Nathan se volvió hacia ella, con los ojos inyectados en sangre. «¿Cuándo ha empezado?» «Hace 3 horas, señor». «¿Cuánto tiempo más?» La enfermera tragó saliva. «Entre 8 y 10 horas en total, aproximadamente». Nathan cerró los ojos.
Entre 5 y 7 horas más de espera. Entre 5 y 7 horas sin saber si Clara viviría o moriría. Entre 5 y 7 horas de infierno. Lléveme al quirófano, ordenó. La enfermera asintió y los condujo por largos pasillos. Nathan la siguió, con pasos pesados, como si llevara piedras atadas a los pies. Por fin se detuvieron frente a unas grandes puertas dobles. La luz roja de arriba estaba encendida, lo que indicaba que la cirugía estaba en curso. Nathan miró fijamente las puertas, con los puños apretados. Quería entrar, quería ver a Clara, quería hacer algo, cualquier cosa. Pero Marcus le puso una mano en el hombro, con voz suave pero firme. No puede hacer nada ahora, señor. Lo único que puede hacer es esperar. Nathan gruñó entre dientes y luego golpeó con el puño la pared que tenía al lado. Sus nudillos golpearon el hormigón, la piel se le abrió y la sangre le corrió por la mano. Pero no sintió el dolor. El dolor de su corazón era mucho mayor que la herida de su mano. Nathan se sentó en una silla de plástico helada en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared. La carta de Clara todavía estaba en su mano, arrugada por la fuerza con la que la agarraba. La desdobló y volvió a leer cada línea. Mamá dijo que sí. ¿Por qué lo hizo? La pregunta daba vueltas en la mente de Nathan una y otra vez. Ella solo era la niñera. Él le pagaba, no con su vida. Ella no le debía nada, no le debía nada a Emily. Entonces, ¿por qué? Nathan recordó los últimos 5 años. Clara nunca había pedido un aumento, aunque él lo hubiera aceptado de inmediato si lo hubiera hecho. Nunca se había quejado del trabajo, aunque cuidar de una niña enferma nunca era fácil. Nunca había exigido nada para sí misma, ni días libres, ni prestaciones, nada en absoluto. Solo quería a Emily, era así de sencillo. Quería a Emily como si fuera su propia hija, la cuidaba como si fuera su propia hija, y ahora estaba dispuesta a morir por Emily como una madre de verdad. Nathan miró su mano ensangrentada. Era el hombre más poderoso de la costa este. Podría comprar toda la ciudad si quisiera. Podría hacer que cualquiera se arrodillara con un simple gesto, pero no podía hacer nada para salvar a la mujer que yacía en la mesa de operaciones. No podía hacer nada excepto sentarse allí y esperar. Nathan permaneció inmóvil, contando cada minuto que pasaba. Por primera vez en su vida, se sentía pequeño. Todo el poder, todo el dinero, todo el miedo que había infundido en los demás, no significaban nada frente a las puertas de la sala de operaciones. Pasó la 4ª hora. Nathan seguía sentado inmóvil en la helada silla de plástico, con la espalda apoyada en la pared y la mirada fija en las puertas de la sala de operaciones. No comió, no bebió, no habló. Marcus trajo una botella de agua y la dejó delante de él. Nathan la apartó sin mirar. Sus hombres estaban dispersos por el pasillo y nadie se atrevía a hacer ruido. Nunca habían visto a su jefe así. El hombre que una vez había aterrorizado a todo el mundo subterráneo, ahora estaba sentado como una estatua, con los ojos vacíos de desesperación. En la 5ª hora, una enfermera salió del quirófano. Nathan se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole con fuerza. La operación va bien, dijo la enfermera con tono profesional. Se ha extirpado la parte del hígado y se ha trasplantado con éxito. Ahora mismo estamos en la fase de conectar los vasos sanguíneos. Nathan asintió sin decir nada. Volvió a sentarse, pero apretó la carta de Clara con más fuerza aún. Sus dedos aplastaban el papel como si fuera el único salvavidas que le quedaba. A la 6ª hora, las puertas del quirófano se abrieron de nuevo. Esta vez era el Dr. Webb. Su rostro estaba tan serio que Nathan sintió que se le paraba el corazón. Se levantó rápidamente y se colocó frente a él. Hay una complicación, Dr. Webb dijo con voz grave. La señorita Clara está perdiendo más sangre de lo esperado. Estamos tratando de controlarlo. Nathan sintió que las piernas le fallaban. Sálvela, dijo con voz áspera y quebrada. A cualquier precio, pagaré lo que sea, todo, solo sálvela. El Dr. Webb lo miró y había un rastro de lástima en sus ojos. Esto no es cuestión de dinero, señor Cross. Luego se dio la vuelta y las puertas del quirófano se cerraron de golpe detrás de él. La 7ª hora fue la más aterradora. Nadie salió, no hubo noticias, ni una sola palabra, solo un silencio aplastante que ahogaba el pasillo. Nathan ya no podía quedarse quieto. Se levantó y comenzó a caminar como un animal enjaulado de un extremo al otro del pasillo. Luego de vuelta, luego hacia adelante, otra vez. Marcus lo observaba con preocupación. En 15 años de trabajar juntos,
Nunca había visto a Nathan tan alterado. Su jefe se había enfrentado a bocachas de pistolas sin pestañear. Había ordenado acabar con enemigos sin que le temblara la mano, pero ahora se estaba derrumbando. A la 8ª hora, la luz del quirófano se apagó. Nathan se quedó paralizado en medio del pasillo, con la mirada fija en las puertas. Las puertas se abrieron lentamente. El doctor Webb salió, con el rostro agotado, completamente indescifrable. Nathan no sabía qué estaba pensando. Su mente se quedó en blanco. Nathan se acercó a él, con pasos pesados, como si arrastrara cadenas. Su voz se quebró al intentar hablar. Ella. El doctor Webb lo miró, y luego dijo lentamente, palabra por palabra. El corazón de Clara se detuvo en la mesa de operaciones. El mundo de Nathan se derrumbó. Se tambaleó y casi se cae. Marcus se abalanzó para sujetarlo, pero Nathan ya apenas sentía nada. Su corazón se detuvo. Clara está muerta. Clara está muerta. Las palabras se repetían en su cabeza como una campana fúnebre. El silencio se prolongó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Cada segundo parecía un año. El doctor Webb continuó, con la misma voz lenta. 47 segundos. Su corazón se detuvo durante 47 segundos. Nathan levantó la vista, incapaz de creer lo que acababa de oír. La resucitamos con éxito. El doctor Webb continuó. Luchó. Vivió. La cirugía fue un éxito. Tanto Clara como Emily están fuera de peligro inmediato. Nathan no podía hablar. Se quedó allí mirando al doctor Webb, luego a las puertas del quirófano, luego a Marcus. No sabía lo que sentía. Alivio, agotamiento, desolación, alegría, todo a la vez. Se recostó contra la pared y se deslizó lentamente hasta el frío suelo. Y entonces lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Por primera vez en décadas, Nathan Cross lloró. Sus hombres se quedaron a su alrededor, tan conmocionados que nadie pudo decir una sola palabra. El jefe mafioso más frío de Estados Unidos estaba sentado en el suelo de un hospital, llorando como un niño. Marcus apartó la mirada y fingió no verlo. Entendía que era un momento que su jefe necesitaba pasar solo. El doctor Webb miró a Nathan y su voz se suavizó. Casi no lo consigue, dijo, pero luchó como si tuviera una razón para vivir. Nunca he visto a nadie con tanta fuerza de voluntad. Nathan susurró con voz quebrada. La tiene. Emily es la razón. El doctor Webb llevó a Nathan a la sala de recuperación. Clara yacía inmóvil en la cama, blanca como la nieve. Tenía el rostro pálido como el papel y los labios desprovistos de color. Tenía un tubo de respiración en la nariz. El monitor cardíaco emitía un pitido rítmico y constante. Una vía intravenosa se introducía en su delgado brazo. Parecía que estuviera durmiendo, pero no era un sueño normal. Era el sueño de alguien que había pasado por las puertas de la muerte y había regresado. Nathan se quedó en la puerta durante mucho tiempo, sin hacer nada más que mirar. Luego entró lentamente, acercó una silla a la cama y se sentó. Miró a Clara. La miró de verdad por primera vez en 5 años. Se dio cuenta de que nunca le había prestado atención como ser humano. Era la niñera. Era la persona a la que pagaba para que cuidara de su hija. Era solo un nombre en una lista de empleados. Pero ahora, al verla allí tumbada, Nathan vio a una joven de 28 años, con toda la vida por delante, tantos sueños aún por vivir, tantos caminos aún por recorrer. Y ella había estado dispuesta a renunciar a todo. Había estado dispuesta a cambiar su futuro para que Emily pudiera tener uno. Los rasgos de Clara eran delicados, agotados y pálidos por la pérdida de sangre, pero extrañamente tranquilos, como si, incluso inconsciente, supiera que había hecho lo correcto, como si no tuviera nada que lamentar, a pesar de que su corazón se había detenido durante 47 segundos en la mesa de operaciones. Nathan extendió la mano y tomó la de Clara, una mano pequeña, delgada, fría como el hielo. Pero era la mano que había cuidado de Emily durante 5 años, la mano que le había dado de comer cucharada a cucharada de papilla cuando estaba enferma, la mano que había secado cada lágrima cuando Emily lloraba, la mano que había abrazado a Emily durante tantas noches de pesadillas. Y ahora esa mano había firmado los papeles aceptando morir para que su hija pudiera vivir. Nathan la apretó suavemente, con voz susurrante en la silenciosa habitación. ¿Por qué lo has hecho? ¿Estás loca? Clara no respondió. Permaneció inmóvil. Solo se oía el suave murmullo de la máquina de respiración. No me debes nada. Nathan continuó, con voz entrecortada.
No le debes nada a Emily. Solo eres... Se detuvo. ¿Solo qué? Una niñera, una sirvienta. No, ella no era solo eso. Era la que había amado a Emily cuando él no sabía cómo hacerlo. Era la que le había dado a Emily el cariño de una madre cuando Rebecca se había ido. Era la mamá número 2, el nombre que Emily todavía usaba, y se merecía ese nombre más que nadie en el mundo. Nathan inclinó la cabeza hasta que su frente descansó sobre la fría mano de Clara. Gracias, susurró, con la voz quebrada. Gracias por salvar a Emily. Gracias por quererla. Sus lágrimas cayeron sobre la mano de Clara, calientes contra su piel fría. No intentó detenerlas. Ya no necesitaba ser fuerte. No en ese momento. Nathan permaneció junto a Clara un poco más. Luego se levantó, se secó los ojos y entró en la habitación de al lado. Emily también estaba allí, también en recuperación, pero su estado era mucho más estable. Su piel había perdido parte de su tono amarillento y ya no parecía tan agotada como antes. Su ritmo cardíaco era estable. Su respiración era más profunda y regular. Seguía dormida, pero su rostro parecía más tranquilo que en cualquier otro momento de los últimos meses. La nueva parte del hígado estaba empezando a funcionar dentro de su cuerpo, la parte que Clara le había donado. Nathan miró a su hija, luego se volvió y miró a través del cristal hacia la habitación contigua, donde yacía Clara, las dos mujeres más importantes de su vida. Una le había dado vida a su hija con su propia carne y sangre. Acercó una silla y se sentó en el espacio entre las dos habitaciones. A su izquierda estaba Clara. A su derecha estaba Emily. No quería dejar a ninguna de las dos. No podía dejar a ninguna de las dos. Ahora solo quería una cosa, que ambas despertaran. Al segundo día después de la cirugía, Emily abrió los ojos. Nathan estaba sentado junto a la cama de su hija, con la cabeza gacha por el cansancio tras 2 noches sin dormir. Se despertó sobresaltado cuando sintió una mano pequeña y débil, agarrándole el dedo. Emily lo miró, con los ojos aún nublados, pero ya alerta. Movió los labios, con la voz ronca por tanto tiempo, sin hablar. ¿Dónde está mamá número 2? Quiero ver a mamá. Nathan sintió que se le encogía el pecho. Lo primero que preguntó su hija no fue por ella misma, ni por el dolor, sino por Clara. Le apretó la mano, manteniendo la voz lo más suave posible. Mamá está descansando en la habitación de al lado. Mamá está muy cansada. Emily parecía preocupada. Intentó incorporarse, pero no tenía fuerzas. ¿Mamá está enferma, papá? A Nathan se le hizo un nudo en la garganta. No sabía cómo explicárselo a una niña de 6 años. No, cariño, dijo con voz temblorosa. Mamá no está enferma. Mamá te salvó. Mamá te dio parte de su hígado. Emily se quedó callada por un momento, como si intentara comprender lo que quería decir. Luego asintió levemente, con los ojos iluminados. Lo sabía, dijo, débil pero segura. Sabía que mamá no me abandonaría. Nathan miró a su hija, sorprendido por lo tranquila que estaba. Emily confiaba tanto en Clara que no dudó ni por un segundo de que Clara haría lo que fuera necesario para salvarla. Y Clara había hecho precisamente eso. Emily miró a su padre e inclinó la cabeza. «Papá, ¿has llorado?» Nathan se sobresaltó y se apresuró a secarse los ojos. «No», dijo, tratando de sonar normal. «Papá solo está feliz». Emily esbozó una leve sonrisa, la primera en muchos días. «Eres muy mal mentiroso, papá». Nathan también se rió. Por primera vez después de días de tensión y miedo, su hija seguía allí, todavía capaz de sonreír, todavía capaz de burlarse de él. Era el mayor milagro que había presenciado jamás. «Papá, ¿cuándo podré ver a mamá?», preguntó Emily, con voz llena de nostalgia. «Cuando mamá se despierte», prometió Nathan, «te llevaré a ver a mamá». Al tercer día, Clara abrió los ojos. Todo a su alrededor estaba borroso. Las luces brillantes la obligaron a cerrar los ojos de nuevo antes de abrirlos lentamente. No sabía dónde estaba, solo que le dolía todo el cuerpo y se sentía débil. Entonces le vino un torrente de recuerdos. La operación, el hígado, Emily. Clara intentó hablar, pero tenía la garganta áspera como papel de lija. «Emily está bien». Una enfermera que estaba junto a la cama le sonrió. «Está bien, más que bien. El trasplante de hígado fue un éxito. Emily se está recuperando bien». Clara lloró. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes e incontrolables. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio. Emily estaba viva, la niña estaba viva.
Déjeme ver a Emily, intentó decir Clara, tratando de levantarse. La enfermera le puso suavemente una mano en el hombro. Necesita descansar. Emily también se está recuperando. La verá pronto. Clara quería discutir, pero no le quedaban fuerzas. Se hundió de nuevo en la almohada, con los ojos fijos en la puerta, como si pudiera ver a través de la pared hasta donde estaba Emily. La puerta se abrió. Nathan entró, con el rostro impasible, frío como siempre. Clara lo miró, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de su pecho. Está enfadado. Tiene que estar enfadado porque ella había hecho todo a sus espaldas. Señor Cross, comenzó Clara con voz temblorosa. Lo siento. Sé que no tenía derecho. Nathan la interrumpió. ¿Vas a disculparte por salvar la vida de mi hija? La tensión llenó la habitación como un cable tenso. Clara no sabía qué decir. Miró a Nathan tratando de leerlo y no pudo. Nathan se acercó a la cama. Entonces hizo algo que Clara nunca esperó. Se arrodilló. El jefe mafioso más poderoso de la costa este de Estados Unidos se arrodilló junto a la cama de una niñera. Clara se quedó atónita y trató de levantarse. Señor Cross, usted... Nathan la miró, con los ojos enrojecidos. Usted me dio algo que todo mi dinero y mi poder no podían comprar, dijo con voz ronca. Usted le dio la vida a mi hija. Estuvo dispuesta a morir por ella. No sé qué decir. No sé cómo pagarle. Clara negó con la cabeza débilmente, sin fuerzas. No necesito que me pague, susurró. Solo necesito estar con Emily. Eso es todo lo que quiero, asintió Nathan, con los ojos brillantes. Te quedarás, dijo con voz firme. Para siempre si quieres. A partir de ahora, este es tu hogar, y siempre lo será. Clara cerró los ojos, con las lágrimas aún cayendo por sus mejillas. Pero eran lágrimas de alivio. Había cumplido su promesa. Emily vivía, y ella también. Eso era todo lo que necesitaba. La noticia se extendió en cuestión de horas. Una enfermera del equipo quirúrgico se lo contó a sus amigos. Esos amigos se lo contaron a otros, y la historia se extendió como la pólvora. Una niñera dona su hígado para salvar a la hija de un jefe de la mafia. Titulares sensacionalistas aparecieron en innumerables sitios web de noticias. Reporteros de cadenas de televisión y periódicos, grandes y pequeños, invadieron el hospital. Esperaban en la entrada, intentaban abrirse paso hacia el interior, intentaban tomar una sola fotografía para conseguir una declaración de cualquiera. El hospital se convirtió en un campo de batalla para los medios de comunicación, pero no todos fueron amables. Un tabloide publicó un titular que hizo que Nathan quisiera destrozar todo lo que tenía a su alcance. Niñera dona hígado. Por amor o por dinero, especularon que Clara lo había hecho porque Nathan le había prometido millones de dólares. Dijeron que lo había calculado, sabiendo que el jefe de la mafia nunca le haría falta nada después de salvar la vida de su hija. Algunos fueron aún más lejos, afirmando que había seducido a Nathan Cross, que se trataba de un plan de una mujer que intentaba ascender a una posición más alta. La basura se extendió por las redes sociales, atrayendo miles de comentarios maliciosos. Nathan leyó esas publicaciones y su ira estalló como un volcán. Llamó a sus hombres, con voz fría como el hielo. Averigüen quién escribió esto. Marcus se paró a su lado y negó con la cabeza. Señor, si actuamos, atraeremos aún más atención. La prensa tendrá más motivos para escribir sobre usted, sobre Clara, sobre Emily. Nathan apretó los dientes. Sabía que Marcus tenía razón. No podía dejar que la ira se apoderara de él. No ahora. En cambio, ordenó a sus guardias que rodeasen el hospital. No se permitiría la entrada a ningún periodista. Ninguna cámara apuntaría a la habitación de Clara ni a la de Emily. Cualquiera que intentase entrar se enfrentaría a las consecuencias. Clara yacía en su habitación del hospital, ajena a la tormenta que se desataba fuera, hasta que pidió prestado el teléfono de una enfermera para ver las noticias. Se quedó pálida al leer los titulares, los rumores, los comentarios crueles. No le importaba lo que la gente dijera de ella. Estaba acostumbrada a que la subestimaran, a que la menospreciaran, pero temía que Emily se viera afectada. Temía que algún día, cuando Emily creciera, la niña leyera esas cosas y dudara del amor de Clara. Nathan entró en la habitación y vio a Clara mirando la pantalla del teléfono con tristeza en los ojos. Le quitó el teléfono de la mano y lo dejó sobre la mesa. No les hagas caso, le dijo con tono firme. No merecen tu atención. Clara negó con la cabeza y susurró. No me importa lo que digan de mí. Solo temo por Emily. Tengo miedo de que algún día lea esto y piense eso.
Nathan la interrumpió. Nadie puede tocar a Emily, dijo con palabras firmes como un juramento. Prometo protegerla a ella y protegerte a ti. Nadie puede haceros daño a ninguna de las dos. Pero no todo fue malo. Junto a los rumores maliciosos, miles de personas compartieron la historia con profunda admiración. La etiqueta Mommy Number 2, mamá número 2, comenzó a hacer tendencia en las redes sociales. La gente llamaba a Clara una heroína silenciosa, una madre sin lazos sanguíneos, un ángel sin alas. Muchas madres lloraron al leer la historia y dijeron que desearían encontrar un amor incondicional como el que Clara sentía por Emily. Docenas de cadenas de televisión enviaron solicitudes de entrevistas. Querían que Clara apareciera ante las cámaras y contara su historia. Le prometieron dinero y le prometieron que la harían famosa. Clara los rechazó a todos. No lo hice para ser famosa, le dijo a Nathan cuando él le preguntó qué quería. No necesito que nadie sepa mi nombre. Solo necesito que Emily esté sana. Esa es mi recompensa. Nathan la miró y había algo diferente en sus ojos. Respeto, admiración y tal vez algo más profundo que ni siquiera él había reconocido todavía. Mientras la tormenta mediática se desataba, Clara yacía tranquilamente en su cama del hospital, sin ver la televisión, sin mirar el móvil. Cerró los ojos y pensó en Emily. Solo esperaba a estar lo suficientemente fuerte como para ir a la habitación de la niña y abrazarla. Eso era lo único que quería. Ni dinero, ni fama, solo estar con Emily. Pasaron 2 semanas. Emily se recuperó más rápido de lo que nadie había previsto. Podía sentarse en la cama, comer más, hablar más y, lo más importante, reír más. El color volvió poco a poco a sus mejillas, que antes estaban pálidas como el papel. Sus ojos se iluminaban cada vez que alguien entraba a visitarla. El doctor Webb examinaba a Emily todos los días y no podía ocultar su asombro. Esto es un milagro, le dijo a Nathan. Su cuerpo está respondiendo perfectamente al nuevo hígado. Nunca había visto un trasplante de hígado recuperarse tan rápido. Es como si ese hígado hubiera nacido para ella. Clara se recuperó más lentamente. Había perdido mucha sangre durante la operación. Su corazón se había detenido durante 47 segundos y su cuerpo necesitaba tiempo para curarse. Pero nunca se quejó. Cada día, la primera pregunta que hacía al despertarse era siempre sobre Emily. ¿Emily ya había desayunado? ¿Emily había dormido bien? ¿Emily había reído? Siempre que su cuerpo se lo permitía, pedía a las enfermeras que la llevaran en silla de ruedas a la habitación de Emily. Las dos se cogían de la mano y a veces no decían ni una palabra. Solo se miraban y sonreían. No hacían falta palabras. La presencia de la otra era suficiente. Nathan cambió. Ya no trabajaba como antes. Ya no pasaba días enteros en reuniones con sus hombres. Ya no daba órdenes a gritos por teléfono sin cesar. Se quedaba en el hospital casi todo el día. Por la mañana iba a la habitación de Emily. Se sentaba junto a la cama de su hija y le leía cuentos de hadas sobre princesas y príncipes, sobre milagros y finales felices. Emily escuchaba con los ojos brillantes. Por las tardes, iba a la habitación de Clara, se sentaba y hablaba con ella, o simplemente se sentaba en silencio a su lado. A veces hablaban de Emily, de los planes para cuando se recuperara por completo. A veces se limitaban a sentarse y mirar por la ventana. Una tarde, Nathan entró en la habitación de Clara con un recipiente de gachas. Clara lo miró sorprendida. Había traído la comida con sus propias manos, sin enviar a un guardaespaldas ni a un sirviente. ¿Tú has cocinado?, preguntó ella, incapaz de ocultar su asombro. Nathan esbozó algo parecido a una sonrisa. No, pero he elegido el mejor sitio de la ciudad. Gachas de pollo. He oído que son buenas para alguien que acaba de ser operado. Clara se rió. Era la primera vez que se reía de verdad desde la operación. Un sonido suave, pero real, que llenó la habitación del hospital. Nathan la observó reír y sus ojos se suavizaron de una manera que le resultó extraña. Se sentó en la silla junto a su cama y dejó el recipiente sobre la mesa. ¿En qué pensaste cuando decidiste hacer esto?, preguntó, con una voz más suave de lo habitual. Clara se quedó callada un momento y bajó la mirada hacia sus manos. Pensé en Lily, dijo, mi hermana. Pensé que si en aquel entonces alguien hubiera estado dispuesto a hacer lo que yo hice por ella, todavía estaría viva. Habría crecido, ido al colegio, tenido amigos, vivido una vida normal, pero nadie lo hizo, y ella murió. Levantó la vista hacia Nathan. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro de Emily.
Puedo asegurarme de que no sufra como lo hizo Lily. Por eso, Nathan asintió. Lo entiendo. Se produjo un silencio, pero era un silencio cómodo, no pesado. Los dos se quedaron allí sentados, sin necesidad de decir nada más, y eso estaba bien. Un mes después de la operación, tanto Clara como Emily recibieron el alta. Nathan las llevó él mismo de vuelta a la mansión. Emily se sentó en el asiento trasero, con la mano fuertemente agarrada a la de Clara y la mirada fija en la ventanilla del coche. Cuando el coche se detuvo ante las puertas de la mansión, Emily chilló de emoción. Hogar. Estoy en casa. Clara miró la mansión y notó algo diferente. No podía identificarlo de inmediato, pero algo había cambiado. Nathan les abrió la puerta del coche a ambas, observando la reacción de Clara. La mansión ya no era fría y lúgubre como antes. Nathan había ordenado redecorar todo el lugar mientras ellas estaban en el hospital. Las pesadas cortinas negras habían sido sustituidas por nuevas cortinas de color crema. Había flores frescas en la mesa del salón que desprendían una suave fragancia. Los dibujos que Emily había hecho desde los 3 años estaban cuidadosamente enmarcados y colgados en las paredes. La luz entraba a raudales por los grandes ventanales, haciendo que la casa volviera a cobrar vida. Nathan llevó a Clara a su habitación. Ella se detuvo en la puerta, atónita. Su habitación había sido completamente renovada, con una nueva cama con sábanas de color blanco cremoso, un nuevo armario, un nuevo tocador y una gran ventana con vistas a un jardín lleno de flores. Ya no era la habitación de una niñera, era la habitación de un miembro de la familia. Era su hogar. Este es tu hogar, dijo Nathan en voz baja. Quiero que te sientas cómoda. A Clara se le hizo un nudo en la garganta y no pudo articular palabra. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas a punto de brotar. Gracias, susurró. Emily entró corriendo en la casa, corriendo de verdad, sin ir sentada en una silla de ruedas como hacía meses. Su risa resonó por toda la mansión, el sonido más hermoso que jamás se había oído en ese lugar. Clara se sentó en el sofá del salón y observó a Emily correr de una habitación a otra, explorándolo todo como si estuviera viendo la casa por primera vez. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, no por tristeza, sino por felicidad. Nathan se sentó a su lado y no dijo nada, pero su presencia a su lado en ese momento era suficiente. Habían pasado 2 meses desde el día en que regresaron a casa. La vida en la mansión había cambiado por completo. Emily se hacía más fuerte cada día, corriendo por todas partes como si nunca hubiera estado enferma. Clara también se había recuperado por completo y había vuelto a cuidar de Emily como siempre había hecho. Pero ahora todo era diferente. Ya no era solo la niñera, era parte de la familia. Una mañana Nathan llamó a la puerta de Clara con el teléfono en la mano. Recibí este correo electrónico, dijo, entregándole el teléfono. Quieren conocerte. Clara leyó el correo electrónico, recorriendo con la mirada cada línea. Una fundación benéfica internacional quería invitarla a Nueva York para recibir un premio humanitario. La ceremonia tendría lugar ante miles de personas. Querían que hablara, que contara su historia. Tu historia inspirará a millones de personas, decía el correo electrónico. Te convertirás en un símbolo del amor incondicional, del sacrificio noble. Clara terminó de leer, luego negó suavemente con la cabeza y le devolvió el teléfono a Nathan. No quiero ir. Nathan frunció el ceño. ¿Por qué? Es una oportunidad para que te reconozcan, para que la gente sepa lo que hiciste. Clara no respondió de inmediato. Se dio la vuelta y miró por la ventana, donde Emily estaba sentada en el jardín jugando con las muñecas que Nathan le había comprado. El sol de la tarde se derramaba sobre el cabello negro que poco a poco volvía a crecer, formando un pequeño halo. Ya tengo mi recompensa, dijo Clara, con voz suave pero firme. Está viva, está sana, está riendo ahí fuera. Eso es todo lo que quiero. No necesito un premio, no necesito fama, no necesito que nadie sepa mi nombre. Nathan siguió la mirada de Clara y miró a Emily. Se quedó allí de pie durante un largo rato, en silencio. Entonces lo entendió. Había cosas que el dinero no podía comprar, cosas que no se podían medir con fama o premios. El amor de Clara por Emily era incondicional. No lo había hecho para que le recompensaran, no lo había hecho para que la alabaran. Lo había hecho porque quería a Emily. Era así de sencillo. Está bien, dijo Nathan, lo rechazaré por ti. Clara se volvió hacia él y le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias. Nathan no se marchó de inmediato.
Se quedó junto a Clara y juntos observaron a Emily jugar en el jardín. El silencio se apoderó de ellos, pero era un silencio cómodo y cálido. ¿Sabes?, dijo Nathan por fin, con una voz más tranquila de lo habitual. Solía pensar que sabía lo que era la fuerza. Construí un imperio de la nada. Hacía temblar a la gente con solo oír mi nombre. Controlaba todo, desde las calles hasta los rascacielos. Pensaba que eso era poder. Hizo una pausa y miró a Clara. Pero lo que tú hiciste, eso es poder de verdad. El poder de amar tanto que estás dispuesta a sacrificarlo todo. El poder de dar sin esperar nada a cambio. El poder de anteponer la vida de otra persona a la tuya. Yo nunca podría hacer eso, pero tú lo hiciste. Clara no sabía qué decir. Solo sonrió levemente, con la mirada fija en Emily. Nathan se volvió hacia ella, con voz cada vez más seria. Te prometo una cosa. A partir de ahora, tú y Emily estarán protegidas a cualquier precio. Nadie las tocará. No importa quiénes sean, no importa cuánto poder tengan. Ese es mi juramento. Clara miró directamente a los ojos del hombre que una vez fue considerado el más despiadado de Estados Unidos. Pero no vio crueldad. Vio sinceridad, determinación y tal vez una profunda gratitud que él no sabía cómo expresar con palabras. Confío en ti, dijo ella. Mamá. La voz de Emily resonó desde el jardín, rompiendo el silencio. La niña corrió hacia la casa y abrazó las piernas de Clara. Ven a jugar conmigo. Quiero jugar al escondite. Clara se rió. Está bien, está bien. Deja que mamá se ponga los zapatos. Emily se volvió hacia Nathan, con sus ojos redondos fijos en él, con brillante expectación. Papá, ven tú también. Nathan dudó. No estaba acostumbrado a jugar. No sabía cómo hacer cosas así. Toda su vida solo había sabido dar órdenes, amenazar, controlar. No sabía cómo ser un padre normal. Pero Clara lo miró y asintió con la cabeza, como animándolo. Nathan suspiró y fingió estar molesto. Está bien, 10 minutos, nada más. Emily chilló de alegría, los agarró de las manos y los llevó al jardín. Esa tarde, en un jardín bañado por el sol, se oían las risas de una niña, una niñera y un jefe de la mafia. Nadie que los viera habría pensado que eran una familia, pero lo eran. A su manera pasó un año. La mansión de Nathan Cross volvió a decorarse con todo su esplendor. Del techo colgaban globos de todos los colores. Cintas brillantes envolvían la escalera. En el centro de la mesa de la fiesta había una tarta de 3 pisos con un 7 en lo alto. Todo parecía igual que el año anterior, pero el ambiente era completamente diferente. El año pasado, la música alegre sonaba como música fúnebre. Este año, la música alegre era realmente alegre. El año pasado, todas las sonrisas eran forzadas, ocultando el dolor. Este año, todas las sonrisas eran reales, brillando desde lo más profundo del corazón. Ya no era una fiesta de despedida, era una celebración de la vida. Emily, de 7 años, corría por la mansión, rebosante de energía como un pequeño torbellino. Su cabello negro había vuelto a crecer. Ahora le llegaba hasta los hombros, brillante y fuerte. Tenía las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes y una sonrisa radiante e inquebrantable. Llevaba un vestido amarillo brillante como la luz del sol y en la cabeza llevaba una corona de papel que había hecho ella misma. Sin silla de ruedas, sin respirador, sin agujas ni vías intravenosas. Solo una niña de 7 años sana y feliz disfrutando de su cumpleaños. Los invitados de este año no eran solo los hijos de los hombres de Nathan, también estaban los compañeros de clase de Emily de la escuela primaria. Niños que había conocido durante el último año. Había vecinos, gente que había oído la historia y quería venir a celebrar. Incluso había enfermeras que habían cuidado de Emily en el hospital, las que habían llorado cuando se enteraron de que había sobrevivido. Y estaba el Dr. Webb, de pie en un rincón con una sonrisa de satisfacción, observando a la niña que una vez creyó que no viviría más de 4 meses y que ahora corría y reía con alegría desenfrenada. La risa llenaba la casa, la música retumbaba, los niños se perseguían de una habitación a otra. La mansión que antes parecía fría como una tumba, ahora estaba cálida y rebosante de vida. Nathan estaba de pie cerca de la entrada, con una cámara de video en la mano, grabando cada momento. Sonrió mientras la lente seguía a Emily. Una sonrisa auténtica, sin esfuerzo, sin ocultar el dolor. Durante el último año había cambiado mucho. Trabajaba menos y delegaba más en sus empleados. Pasaba más tiempo en casa, cenaba con Emily todos los días y le leía antes de dormir.
Reía más, hablaba más, vivía más. Marcus estaba cerca y le susurraba algo a otro hombre. Ahora es diferente, como un hombre completamente nuevo. Eso es gracias a Clara. Clara estaba junto a la mesa de la tarta, con una sencilla blusa azul. Se había recuperado por completo. Su cuerpo era tan fuerte como antes de la operación. Solo le quedaba una larga cicatriz en el abdomen, la marca de la operación de 8 horas del año pasado. Pero no se avergonzaba de esa cicatriz. La veía como una medalla, como prueba del amor que sentía por Emily. Cada vez que la miraba, recordaba que había hecho lo correcto. Observaba a Emily jugar con sus amigos, con los ojos brillantes de felicidad. Eso era todo lo que quería. Era la mayor recompensa de su vida. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Emily se colocó delante de la tarta. 7 velas brillaban como pequeñas estrellas. Todos hicieron la cuenta atrás. 3, 2, 1. Emily respiró hondo y sopló con fuerza. Las 7 velas se apagaron a la vez. Todos aplaudieron y vitorearon. Emily sonrió con glaseado en la nariz, igual que el año pasado. Pero este año esa sonrisa no era la sonrisa de una niña que esperaba la muerte. Era la sonrisa de una niña con todo el futuro por delante. En medio de la fiesta, mientras todos comían pastel y charlaban, Emily dejó de jugar de repente. Se quedó quieta un momento, como si estuviera pensando en algo, y luego corrió hacia Clara con una expresión inusualmente seria en el rostro. La sala se quedó en silencio y todos se volvieron para mirar. Emily tomó la mano de Clara y con voz baja pero clara en el silencio de la sala, le dijo, «Mamá número 2, ahora realmente voy a vivir, ¿verdad?» Clara sintió que se le encogía el corazón. Se arrodilló lentamente a la altura de los ojos de Emily. Le puso la mano en la mejilla, sintió la piel cálida y sonrosada, y luego apoyó la frente contra la de Emily. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esbozó una sonrisa. «Sí, mi amor», dijo con voz entrecortada, pero rebosante de amor. «Vas a vivir, vas a crecer, ir al colegio, tener amigos, tener sueños. Vas a tener un futuro brillante, y mamá estará aquí para siempre». Emily rodeó a Clara con los brazos y no la soltaba. Enterró la cara en el hombro de Clara, con sus pequeños brazos fuertemente agarrados al cuello de Clara. Nadie hablaba. La habitación permaneció en silencio, solo roto por los suaves sollozos de algunos invitados que se secaban las lágrimas. En una estantería cercana había un marco especial. Dentro no había una fotografía, sino la carta que Clara había escrito la noche antes de la operación. Nathan la había enmarcado con cuidado y la había colocado allí como recuerdo. Un recordatorio de que el amor verdadero no necesita permiso, que la familia no necesita compartir la misma sangre, que a veces los milagros llegan de donde nadie los espera. Nathan bajó la cámara y observó a Clara y Emily abrazándose. No grabó ese momento. Algunas cosas no necesitaban ser guardadas en video. Vivirían en el corazón para siempre. Todos los invitados se fueron a casa. La mansión volvió a quedar en silencio después de un largo día, rebosante de risas. Los globos seguían flotando cerca del techo. El pastel estaba a medio comer sobre la mesa, pero el calor aún envolvía las habitaciones. Emily estaba agotada después de jugar todo el día. Dormía profundamente en el sofá, todavía con su vestido amarillo, con la corona de papel ladeada. Su rostro estaba tranquilo mientras dormía. Sus labios se curvaban ligeramente, como si estuviera soñando con algo hermoso. Clara se sentó a su lado y le acarició suavemente el brillante cabello negro. Hace un año, ese cabello casi se le había caído por la quimioterapia. Ahora le llegaba a los hombros, suave y fuerte. Un verdadero milagro. Nathan estaba sentado en la silla frente a ellas, observándolas en silencio. Sus ojos eran tiernos, nada que ver con la fría mirada que el inframundo había conocido en su día. «Hace un año», dijo con una voz tan suave como un susurro, «pensé que la iba a perder. Pensé que esa fiesta de cumpleaños sería la última. Me había preparado para lo peor». Clara lo miró con ternura. «Pero no la perdiste». Nathan asintió. «Gracias a ti». Clara negó suavemente con la cabeza. «Porque Emily es fuerte». Luchó. «Solo hice lo que cualquier madre haría cuando su hija está en peligro». Nathan la miró y sus ojos reflejaban algo más profundo que gratitud. «No», dijo con voz segura. «No todo el mundo podría hacer lo que tú hiciste. No todo el mundo estaría dispuesto a arriesgar su vida por una niña que no es de su sangre. Eres especial, Clara. Siempre has sido especial». Nathan se levantó, se acercó y se sentó junto a Clara en el sofá.
Al principio no dijo nada, simplemente se quedó allí sentado en silencio. Luego extendió la mano y tomó la de ella con delicadeza. Clara bajó la mirada y sintió su mano cálida y firme. No la apartó. Juntos observaron a Emily dormir. Su hija, no por lazos de sangre, sino por amor. No por un certificado de nacimiento, sino por noches de insomnio, lágrimas y sacrificios silenciosos. ¿Crees?, dijo Nathan, con una rara vacilación en su voz. ¿Crees que podríamos ser una familia? Clara sonrió y le apretó la mano. Ya somos una familia. Lo hemos sido durante mucho tiempo. Nathan asintió y sus ojos se iluminaron. Le apretó la mano con más fuerza y los dos se quedaron allí sentados observando a Emily dormir. Fuera de la ventana, el sol se ponía, pintando el cielo de un brillante rojo anaranjado. La luz del atardecer se derramaba en la habitación en cálidas rayas. En esa cálida habitación había 3 personas. Un jefe de la mafia que en su día había sido el mayor temor de la ciudad. Una niñera que lo había perdido todo y creía que no le quedaba nada que perder. Y una niña de 7 años que en su día había estado al borde de la muerte. No parecían una familia como las demás, pero se querían, y eso era todo lo que necesitaban. Nuestra historia termina aquí, pero la lección permanecerá. El amor verdadero no requiere sangre compartida. La verdadera familia no requiere papeles que lo demuestren. A veces los milagros no provienen de los hospitales ni de los médicos. Provienen de los corazones de personas comunes y corrientes, lo suficientemente valientes como para amar sin condiciones. Clara nos enseñó que la mayor fortaleza no es el dinero ni el poder, sino el valor de sacrificarse por aquellos a quienes amas. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Ha habido algún momento que te haya hecho llorar? ¿Ha habido algún detalle que te haya hecho pensar en alguien de tu vida? Comparte lo que hay en tu corazón en los comentarios a continuación. Nos encantaría escucharlo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida alegre y días tranquilos llenos de amor. Adiós y nos vemos en el próximo video.